Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Últimamente he recibido varias situaciones en consejería donde ha existido un mismo patrón y es luchas de intereses entre los esposos cuando uno hace la cosa de una forma y el otro la hace de otra, pero cada uno quiere imponer su forma particular, su criterio particular. Y una de ellas me decía, es que yo aprendí, es que yo sé que así son las cosas y él no entiende, él lo hace diferente. Y yo necesitaba ayuda del Espíritu Santo para responder a esta consejería de forma especial, porque ella tenía razón en lo que me decía. Lo que él estaba haciendo no estaba correcto. Pero sin embargo, yo tenía que ser usada por Dios para con la palabra precisa sacar a esas personas de la situación en que se encontraban. Y mientras ella me hablaba, el Espíritu Santo empezó a hablarme porque yo le oraba y le decía, Señor, háblame, ¿cuál es la salida para este conflicto? Y el Espíritu me dijo claramente, dile que como Pablo lo dé todo por basura. Y en ese instante fue tan fuerte la presencia del Espíritu Santo que yo hasta me quebranté, porque entendí lo que el Señor me estaba diciendo. Y de eso yo vengo a hablarles en este día. Y yo sé que va a ser una palabra viva, porque así como lo fue para esta muchacha y para otras parejas, así lo va a ser para cada uno de nosotros en nuestra vida particular. Cuando entendamos cómo, cuando Pablo dice que tenemos que darlo todo por basura, no es algo teórico, sino que es algo de nuestro día a día. Jóvenes, atiendan esta palabra en el nombre de Jesús, que yo sé que les va a servir para todo su transitar por esta tierra y sobre todo también en la edad en que hoy se encuentran. Vamos a ir a la carta a los Filipenses. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba preso en Roma. Y le manda esta carta a los Filipenses porque él fue que levantó esta iglesia de Filipos. Allí se convirtió Lidia, allí se convirtió el carcelero y su familia completa, historia que la mencionamos mucho. Y cuando Pablo decide escribir esa carta, no la decide para dar amonestación como a otras iglesias, como por ejemplo estamos estudiando los jueves, la iglesia de los Efesios, que fue muy amonestada por Pablo. Este no es el caso. En este caso, él escribe la carta como motivo principal para agradecer a esta iglesia la ayuda que le había mandado, una ofrenda de amor que le había mandado. Y entonces Pablo le responde una carta para demostrarle su amor, su cariño y su agradecimiento. Él tenía gente muy querida en esta iglesia que lo apoyaron en la formación al principio. Pero al leer la carta de los Filipenses nos damos cuenta que esta iglesia avanzó, que ya era una iglesia formada, habla de diáconos en uno de sus versículos, de obispos, es decir, que fue una iglesia que fue creciendo, pero su raíz, su formación vino del apóstol Pablo. Pero vamos a estar analizando de forma específica el capítulo 3 de esta carta a los Filipenses y vamos a leer ciertos versos puntuales. El verso 7 del capítulo 3 de la carta a los Filipenses dice, pero todo lo que era para mí ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección
y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Vamos a ir analizando ciertos puntos de estos versos que acabamos de leer. Y lo primero que vemos es como Pablo muestra radicalmente su rechazo a la propia justicia, al adquirir y obtener las cosas por los propios medios, por los propios criterios. Si vemos unos versos más atrás, vemos en el verso 4 de ese mismo capítulo 3, que dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Vemos cómo Pablo está diciendo aquí. Primero dice, yo rechazo el hacer las cosas bajo la carne. Yo rechazo el hacer las cosas por la propia justicia, por el propio criterio. Y dice, y yo tendría el por qué hacerlo, porque yo he sido fariseo de fariseos, perseguidor de los cristianos, o sea, celoso de Dios. Y empieza a mencionar cada una de las características que él tiene como ser humano que lo podrían hacer vanagloriarse, que lo podían hacer orgulloso, altivo de lo que él tiene y de lo que él es. Pero vamos a analizarlo. Y mientras lo analicemos, vamos a pensar nosotros, cada uno de nosotros, cuáles son las cosas que están en nuestro interior, que le estamos haciendo a nuestra manera. ¿Cuáles son las cosas que están en nuestro interior que no le hemos permitido al Espíritu Santo obrar? ¿Qué cosas en nuestro interior nos hacen enorgullecer? ¿Qué cosas en nuestro interior hacen que en una relación, ya sea de padre a hijo, entre esposos, entre amigos, yo quiera gobernar mi criterio, imponer lo que yo pienso? Porque entiendo que lo que yo creo y pienso va a ser lo correcto, porque es mi propia justicia, porque es lo que aprendí, porque es lo que yo sé, porque es lo que yo entiendo que es. Vamos a ir haciendo ustedes en su interior un ejercicio de cuando escuchemos cada una de estas palabras que vamos a analizar hoy, estemos analizando nosotros mismos y comparando cuál puede ser en nosotros esa fortaleza interna que gobierne nuestras vidas como un día gobernó la vida del apóstol Pablo. Él dice, tengo de qué jactarme, yo tendría de qué jactarme, porque fui circuncidado en el 8º día. ¿Qué quiere decir eso? Que él era fariseo, que él no venía de los fariseos que se integraron después a los judíos, que eran los prosélitos, sino que él había nacido judío, tan judío que lo circuncidaron a los 8 días, como era la ley, que todo aquel que era del pacto, que pertenecía al pacto, tenía que circuncidarse. O sea que estamos hablando de que él era orgulloso de su tradición. Yo soy judío de nacimiento, su tradición, orgullo de tradición había en el apóstol Pablo. De la tribu de Benjamín, la tribu de Benjamín estaba ligada a la tribu de Judá y fueron las únicas tribus que no se mezclaron cuando hubo la invasión de los babilonios, de los asirios, sino que ellos se permanecieron puros, no se mezclaron con los extranjeros. Y él era de la tribu de Benjamín, por lo tanto, él también estaba orgulloso de su nacimiento, del lugar donde él había nacido en medio de esta tribu. Del linaje de Israel. Esto nos habla otra vez más de que él tenía un linaje puro, de que él pertenecía al israelita y no estaba mezclado con ninguna otra raza.
hebreo de hebreos, o sea que él era judío de padre y madre. O sea que no solamente que era judío, era de padre y madre, hebreo de hebreos. Y era reverenciado por los judíos por la observancia de la ley, porque él se había hecho un maestro de la ley. Entonces esto está el orgullo religioso. También tenemos que él era celoso de la obra de Dios, perseguidor de la iglesia. Entonces aquí sale el orgullo de su reputación. ¿Qué decían de él? Que era lo más grande, era Pablo, porque él perseguía a aquellos que eran cristianos, que se decían del cristianismo, entendiendo que era una secta que estaba levantándose en contra del Señor, que era una religión prácticamente satánica. Luego, la justicia que proviene de la observancia de la ley, él dice que era irreprensible, no en cuanto al pecado, sino en cuanto al cumplimiento de la ley. Él se había perfeccionado tanto en el cumplimiento de la ley que Pablo no fallaba todo lo que decía la ley, él lo hacía. Y esto es orgullo del carácter. Nosotros, muchas veces, al igual que el apóstol Pablo, nos jactamos de muchas cosas. Cada cual sabe de qué se jacta. Cada cual sabe en su interior de qué cosas tiene orgullo, de qué cosas hace alarde, aunque quizás muchas veces no lo diga, no lo declare, pero en su corazón, amados, en el corazón, tenemos muchas cosas en las que nos sentimos orgullosos y que entendemos que nos hacen mejor el tenerlas o el ser de determinada forma, producto de lo que fuere. Pablo tuvo que renunciar al orgullo. Pablo tuvo que renunciar a hacer las cosas a su manera. Pablo tuvo que renunciar a utilizar las armas carnales para lograr los objetivos que pretendía lograr. Porque eso nos pasa mucho a nosotros. Queremos lograr objetivos y lejos de esperar la manifestación de la gracia de Dios, usamos nuestras armas carnales. Y casi imperceptiblemente hay cosas tan profundas en nuestro corazón que tenemos que buscarlas y decirle con un corazón de verdad, necesitado de que Dios lo haga, que el Señor nos las saque a la luz, que el Señor nos las revele, porque son cosas que son tan acostumbradas en nuestro transitar, en nuestras relaciones, en nuestra forma de actuar, que son normales y no la identificamos. Pero a la luz de esta palabra, en el nombre de Jesús, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele cuáles son estas cosas. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, verso 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué nos pasa? Cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, por nuestra propia opinión, nosotros estamos levantándonos en contra del conocimiento de Cristo. Pablo decía que él lo había dado todo por basura con tal de conocer a Cristo, con tal de estar cerca de Él. Y cuando nosotros hacemos la cosa bajo nuestra propia justicia, es decir, a mi manera, como yo entiendo, como yo sé, como yo creo, entonces yo le estoy impidiendo a Dios obrar en mi vida. Le estoy poniendo un bloqueo, le estoy poniendo un obstáculo, porque le estoy diciendo, no eres tú que sabes, soy yo que sé. Pero Pablo se dio cuenta de eso. Pablo lo entendió y dijo, no, yo lo doy todo por basura. Lo que yo pienso, lo que yo entiendo, lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo aprendí. Todo lo doy por basura, por pérdida, con tal de conocer al Señor. Romanos 12, verso 2, dice claramente, amados, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la revelación de nuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros tenemos que transformar la mente. Nosotros tenemos que transformar la forma de pensar. No es como yo creo, es como Dios dice.
No es lo que yo aprendí durante años, es lo que Dios dice y me está enseñando en este tiempo de mi vida. Y empezar a cambiar el pensamiento viejo por el pensamiento nuevo. Todo lo que abarcan los pensamientos viejos se oponen a que nosotros conozcamos a Dios. Se opone a que nosotros entendamos su voluntad para nosotros. Se opone a que se cumpla el propósito que Él tiene con nosotros. ¿Saben por qué? Porque los pensamientos viejos no me van a dejar entender lo que Él me quiere decir. Y resulta que la palabra dice que así como piensa el hombre, tal es Él. Si yo pienso de una forma, voy a actuar de esa forma. Si yo entiendo que yo tengo que ejercer autoridad con despotismo sobre mis hijos, así yo voy a actuar, porque eso es lo que yo pienso. Si yo pienso que yo no tengo que aguantarle cosas a mi esposo y yo tengo que levantarme en contra de lo que me dice y discutirle y enfrentarlo, así yo lo voy a hacer, porque así yo lo pienso. Entonces, ese pensamiento que es de la carne, que no tiene nada que ver con Dios, yo tengo que decir, yo no puedo seguir pensando así, aunque me cueste, aunque mi orgullo de que yo no voy a dejarme aplastar quiera imponerse, yo tengo que derribarlo y aplastar el pensamiento y decir, ya no más mi carne, ya no más como yo he acostumbrado a hacer, ya no más como yo he entendido que se hace. Ahora tiene que ser a la manera del Señor. Ahora yo tengo que pensar como el Señor piensa para poder actuar como Él quiere que yo actúe. Eso es cambio de mente, amados. ¿Qué tienes tú que dar por basura? Hay muchísimas cosas que están en nuestro interior que tenemos que darla por basura. Y cada cual sabe, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Espíritu Santo que te reveles las cosas que tienes que dar por basura para que tu relación con tu esposo pueda ser la correcta, para que ya no te defiendas más a ti misma y quieras imponerte más a ti, sino que al dar por basura la forma de pensar y de ser, la forma acostumbrada, empiece una nueva relación. Hijos con los padres, padres con los hijos, hermanos. Vamos a entregarle al Señor esta noche todo lo que sabemos por el Espíritu, que no puede seguir entronado en nuestro pensamiento, que nos lleva a actuar de forma carnal, bajo nuestra propia justicia, sin recibir la gracia de Dios. La educación que hemos recibido muchas veces se levanta en nuestro interior. El conocimiento de las cosas que creemos tener. A veces hasta lo económico quiere enseñorearse para imponerse sobre otra persona. Lo que aprendiste en tu casa, en tu familia, por alguna persona que tengas cerca y de ella dependas y te influya sobremanera, por toda creencia personal. Hoy es día de decir, lo doy por basura. Lo doy por basura. Todo lo que esté en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que sea de la carne, vamos a decirle hoy, lo doy por basura. Todo lo que esté en nuestro interior, que engrandezca nuestro yo, que engrandezca nuestra persona, vamos a darlo por basura. No más querer imponer nuestra propia justicia. Vamos a darle el permiso a Dios para que lo haga, para que desate su gracia en nuestra relación de esposos, su gracia en nuestra relación de padres e hijos, su gracia en nuestra relación entre hermanos, entre compañeros de trabajo. Su gracia, su gracia, su gracia.
Pablo lo hizo para ganar a Cristo. Pablo entendió que separado de Cristo, nada absolutamente podía hacer. ¿Por qué ganar a Cristo? Porque la única forma, oh aleluya, la única forma de Pablo tener relaciones donde el nombre de Cristo fuera glorificado, era dejando todo lo que él tenía con lo que venía y aceptando lo nuevo de él, aceptando su gracia, para entonces conocer a Cristo. Si tú quieres conocer a Cristo en tu matrimonio, tienes que aceptar la gracia y dejar de hacerlo a tu manera. Si tú quieres conocer a Cristo en tu relación con tus hijos, tienes que hacerlo a la manera de Dios y olvidarte de tu forma de ser, de lo que tú entiendes. Si quieres aceptar la gracia de Dios, todo tu ser, todas tus relaciones van a ser transformadas, van a ser cambiadas, porque entonces Cristo se entronará en cada una de ellas, porque entonces conocerás a Cristo, cómo transforma tu matrimonio, cómo transforma tu relación con tus hijos, cómo transforma tu relación con tu jefe en tu trabajo, cómo transforma tu relación en la congregación, porque te olvidaste de ti, porque te apartaste, porque dejaste por basura lo que tú creías, lo que tú pensabas, la forma en que tú entendías que tenían que ser las cosas. Y dijiste, Señor, es tu gracia. Eso significa dejar de actuar en la carne, en la ley, en la justicia propia. Y dejar que el Espíritu Santo obre con libertad en cada una de nuestras relaciones. Y eso hizo Pablo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amados, separados de Cristo, nada va a estar bien en nuestras vidas. Separados de Cristo, nuestro matrimonio va a fracasar. Separados de Cristo, nuestros hijos no vendrán al camino. Separados de Cristo, no vamos a obtener el éxito que esperamos obtener, jóvenes, en esta tierra. Nada, absolutamente nada podremos lograr separados de Cristo. Y para lograrlo, para poder estar cerca de Él, para que Él se manifieste en cada una de nuestras relaciones, nosotros tenemos que dar todo lo aprendido por basura. Tenemos que renunciar a conductas y valores para poder estar en Él. Valores. Hay cosas que nosotros valoramos. Hay cosas que nosotros entendemos que son demasiado importantes. Pero esas cosas que nosotros tenemos importantes y que son de gran valor para nosotros, nos separan de Cristo y nos hacen fracasar en todo tipo de relaciones. Así que esas cosas que son de valor para nosotros, tenemos que renunciar a ellas. Tenemos que darla por basura para que Él se engrandezca. La bendita palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 29, dice, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Hoy yo te digo, a la luz de este versículo, todo lo que esté en tu interior, todo valor, todo concepto, toda propia opinión que esté en tu interior, arráncatela, sácala de ti, quítatela de adentro, cambia el pensamiento, transforma tu mente, porque es mejor que te lo arranques aunque te duela, aunque te lacere el alma. Es mejor hacerlo ahora, antes que fracase tu relación,
antes que se vaya a pique tu hogar, antes que deje un mal testimonio, antes que se frustre tu vida de cristiana o de cristiano. Lo que sea oposición para que nosotros estemos cerca de Cristo y manifestemos a Cristo, tenemos que arrancarlo de nosotros. Y como Pablo, darlo por basura. No podemos seguir confiando más en nuestras obras que en Cristo. No podemos seguir queriendo hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Jesucristo. Nosotros no podemos querer por nuestros propios méritos arreglar un matrimonio, por nuestros propios méritos traer nuestros hijos al Señor, por nuestros propios méritos enderezar lo que esté torcido. ¡Mentira! Solo por la gracia y por el favor de Dios pueden las relaciones interpersonales ser restauradas. Nosotros cantamos hace un momentico, bendita gracia que me levantó, gracia que me restauró. Porque es la gracia, es ese favor que no merecemos, que se desata en un de repente, en lo sobrenatural, sobre todo lo que está mal en nuestra vida, y la restaura, y la levanta, y ordena lo que está desordenado, y allana lo que está escabroso. Pero por nuestro propio mérito, por nuestro propio esfuerzo humano y carnal, lo único que vamos a traer es contienda, división, crisis y ruina. Confiar en la obra del hombre es establecer la propia justicia. Y eso es lo que decía Pablo cuando iniciamos este estudio, que él aborrece, que él no soporta, que no resiste el establecer la propia justicia por el propio esfuerzo del hombre. Esto tenemos que aplicarlo hasta cuando nosotros estamos resistiendo no caer en una situación que sabemos que es pecado. Nosotros tenemos debilidades y solamente por la gracia podemos ser fortalecidos en esa debilidad. Si nosotros ponemos la ley que nos dice no, y por esa ley que nos dice no, queremos no pecar y no hacer lo malo, estamos perdidos y fracasados. Porque la ley lo único que hace es activarnos el querer hacer lo que la fuerza contraria me está impidiendo que haga. Y entonces quiero hacerlo y entonces lo hago. Por la prohibición, todo lo que es prohibición llama al pecado. Esa es la ley. Pero qué bendición tan grande tenemos, que porque Cristo murió en la cruz del Calvario, que porque derramó su sangre, tenemos el poder a nuestro favor de esa sangre bendita para poder triunfar frente al pecado, para poder triunfar en cada relación que está delante nuestro, porque esa sangre activa la gracia de Dios sobre cada una de las áreas de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que participar en los padecimientos de Cristo. Este camino, amados, es un camino de cruz. No hay evangelio sin crucifixión. No hay resurrección sin crucifixión. Se predica en muchos lugares un evangelio de mucha prosperidad, un evangelio de mucho bienestar, un evangelio donde te hablan de muchas cosas buenas. Pero la realidad del evangelio es que hay que estar juntamente crucificado con Cristo para poder tener la garantía y la seguridad de que vamos a resucitar como Cristo un día lo hizo. Y estamos hablando de una resurrección en este contexto que no es la resurrección final. Estamos hablando de la resurrección de tu matrimonio, de la resurrección de tus hijos, de la resurrección de tus relaciones de padre a hijo, de la resurrección de tu relación de hermano, de compañero de trabajo, de una resurrección que implica que todo lo que es mortandad
sequedad, esterilidad va a dejar de ser, porque la vida de Cristo a través de su gracia va a florecer en cada una de ellas. El apóstol Pablo entendió muy bien que él tenía que padecer lo que fuera para lograr la meta para la cual él había venido a esta tierra. Padeció la cárcel, padeció el oprobio, no le importaba, porque él tenía los ojos puestos en aquel que lo llamó. Y en nuestro caso no tenemos que padecer lo que él padeció. A nosotros no nos están persiguiendo, no nos van a cortar la cabeza. Lo nuestro es una muerte a los propios valores, a los propios conceptos, una muerte a la propia forma de pensar, una muerte a los propios criterios. Crucificarme cuando yo quiero ejercitarme en la carne e imponer mi voluntad, entonces no hacerlo y dejar que la gracia sea la que obre a través del amor de Cristo en mí. Eso, amados, se llama estar juntamente crucificado con Cristo. Entender la gracia me lleva a hacer todas las cosas por amor. Es una muerte interna a mi yo. Por amor a Cristo, por amor a lo que Él hizo por mí, por amor a lo grande que hizo en la cruz del Calvario, salvándome, levantándome, restaurándome. Entonces, por ese amor, yo estoy dispuesta, tienes que estar dispuesto a que las cosas sean a la manera de Él y no a la tuya. No es por miedo, es por amor. Cuando tú decides no dar rienda suelta a tu debilidad, debes hacerlo porque entendiste el valor de la gracia, porque entendiste el regalo tan hermoso de la vida eterna y del cuidado, de la protección que Él tiene con tu vida en esta tierra. Entonces esto te impulsa a amarlo. Y la palabra dice que quien lo ama, lo obedece. Es una obediencia de amor y es por fe. La verdadera fe va a mostrar con sus acciones que realmente ha creído en un Salvador, que realmente ha creído que lo que vale la pena que es Jesús de Nazaret, que lo que vale la pena es hacer lo que Él dice, es seguirlo a Él, es estar cerca de Él, porque es la única forma de que las relaciones estén correctas y caminando de la forma que Él quiere que caminen, que nos va a bendecir y que nos va a beneficiar. Pero tenemos que creerlo, amados. El creerlo nos lleva a actuar diferente. Nosotros sabemos que Pablo le dijo a los judíos filósofos que estaban reunidos en el Areópago, en Atenas, cuando confrontó la idolatría frente a la estatua que tenían del Dios no conocido, entre muchas cosas que le dijo que en Jesucristo nos movíamos, que en Él éramos, que en Él vivíamos, como una muestra de que nuestro Señor tiene que ser para nosotros el todo, el todo. Es necesario que quitemos el valor de las cosas que están en este mundo, que valoramos, pero que nos apartan de Dios. Los jóvenes, por ejemplo, valoran muchísimas cosas en este tiempo, que no los conducen a nada y que lo apartan de Dios. Yo los invito, jóvenes, a que hagan un análisis y piensen hacia dónde me llevan estas cosas. ¿Cuál es el beneficio que esas cosas que yo tengo en alto valor van a traer a mi vida? Si te están apartando de Dios, tienes que tener la seguridad que a fin de cuentas van a traer desgracia a tu vida. Porque todo lo que nos aparta de Dios, tarde o temprano, se va a revertir en nuestra contra y va a traer la perdición. Abraham fue contado como el padre de la fe. Abraham fue contado como el padre de la fe, es decir, que en la cuenta de Dios se escribió que Abraham era un hombre justo.
Pero no fue por lo que él hizo. Claro, Abraham dejó su casa, su parentela y se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Pero la acción de obediencia de Abraham no fue la que hizo que se anotara su fe, que se anotara en el libro, en la cuenta de Dios, sino fue la fe que él tuvo. Abraham le creyó a Dios. No fue su obra, no fue lo que él hizo, sino fue un corazón que se ató al corazón de Dios y le creyó a él. Y porque le creyó a él, por vía de consecuencia, entonces vinieron las buenas obras. Porque muchas veces nosotros pensamos, yo hago esto, yo hago lo otro. Muchas cosas que queremos utilizar para hacernos nosotros mismos creer que estamos muy bien delante de Dios. Y yo estoy bien delante de Dios porque yo hago esto, hago lo otro. Eso no nos cuenta, amados. Lo que nos cuenta es un corazón que le crea a Dios. Un corazón que de verdad tenga puesta su confianza en el Señor. Un corazón que de verdad dependa del Señor en todo. Todo lo que quiera solucionar dependa de Dios. Todo lo que quiera arreglar dependa de Dios. Todo lo que quiera obtener dependa de Dios. Ese es un corazón que tiene fe. Y es un corazón que va a ser contado por Dios como un corazón justo, como pasó con Abraham. Romanos 4, versos 2 y 3 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amados, vamos a creerle a Dios. Vamos a creer que si cambiamos nuestra forma de pensar, que si transformamos nuestro entendimiento a la manera de Dios, las cosas en nuestra vida van a cambiar. Nosotros vamos a ver todo nuestro hábitat cambiado, transformado, diferente. Cosas que hasta el momento han parecido imposibles, las vamos a ver hacerse posibles. Porque empezamos a hacer las cosas a la manera de Dios, porque le hemos creído a Él. La justicia que le fue colocada a Abraham fue por la gracia de Dios. Si uno de ustedes hace un trabajo, ese trabajo hay que pagarlo, es una remuneración. Pero a la cuenta de Abraham, que la tiene Dios, lo que se puso fue por gracia, fue por el favor de Dios. El mismo favor y la misma gracia que Dios quiere derramar en nuestras vidas, pero que está esperando el cambio de mente. Está esperando que demos por basura los valores, por basura la forma de pensar, por basura todo lo que está en nuestro interior que nos aparta de Él. Para entonces su gracia sea derramada sobre cada uno de nosotros y nuestra justicia sea colocada en la cuenta nuestra con Dios. Gálatas 3 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham, hijos espirituales de Abraham, por la fe. Porque como Él creyó, nosotros también creemos. Porque como Él vivió cerca de Dios, por cuanto creía lo que Dios le decía, así nosotros también tenemos que hacerlo. Pero para eso tenemos que despojarnos de todo peso, despojarnos de toda carga que también nos aparta de Dios. Esa carga que día a día tenemos por los problemas diferentes que atravesamos, hay que echarla a los pies de Jesucristo. Porque el no hacerlo también es caminar bajo nuestro propio concepto y bajo nuestro propio yo.
Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, el que desarrolla nuestra fe, el que hace crecer nuestra fe. Pero si nosotros tenemos los ojos puestos en los problemas, vamos a andar mirando hacia abajo con una carga que no podemos soportar, en amargura, en tristezas. Y eso implica el mensaje que esto deja, es que no estamos creyendo, es que no estamos creyéndole a Dios, no estamos caminando por fe y por lo tanto estamos actuando en nuestra propia justicia, estamos actuando en nuestro propio concepto, en nuestra propia forma de llevar las cosas. Nosotros definitivamente, para poder ser lo que Dios quiere que seamos, tenemos que renunciar a lo que hacemos y a lo que tenemos y a lo que pensamos para poder ser lo que Dios quiere y empezar a vivir una vida sobrenatural, una vida por encima de lo natural, una vida que impacte y asombre a los que nos rodean por las cosas que nos sucedan, por lo que vean en nosotros, en la forma de actuar y conducirnos, porque vean nuestra muerte, porque vean cómo nuestros matrimonios empiezan a ser transformados, nuestras relaciones diversas empiezan a cambiar y lo sobrenatural en medio de ellas empieza a suceder. Marcos 10, versos 29 y 30 dice: Jesús había dicho, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Hermanos, cuando tomamos la decisión de hacerlo a la manera de Dios, nosotros vamos a ser los beneficiados. Nosotros vamos a disfrutar y a recibir del favor de Dios, de la gracia de Dios en cada una de nuestras áreas, de nuestras relaciones. Como dice esta palabra, no hay nadie que no lo haya dejado todo, que no haya recibido mucho más en esta tierra. Demos todo por basura, nuestros valores, nuestra forma de pensar, para que las relaciones funcionen correctamente, para que podamos caminar en esta vida en paz, siendo pacificadores, estando unidos, sin divisiones, sin pleitos. Y entendamos que el Señor nos va a devolver matrimonios restaurados, hijos que amen al Señor, familias unidas, hermanos que se amen y que se protejan y que se cuiden. Gloria a Dios. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.